Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos una vez más a Dual Royale. Y bueno, hoy se terminó la temporada y pues espero y el cofre de... Ahí está, el cofre de Combatientes 1. Y pues veamos a ver qué sale. El anterior mes pues me salió una legendaria, espero pues esta vez me salga, pero... Como estoy viendo las cartas, creo que no me va a salir ni una. Aquí pues ninguna me gusta, me llama mucho la atención. Pero me voy a llevar los caballeros que pues los están pidiendo mucho en el clan y pues para poder donarles. Aquí difícil decisión. Bien, me voy a llevar el golem de hielo, ya que puedo traer mazos con montapuercos que se utiliza mucho el golem de hielo. Y sí, como les digo, pues esta vez no tocó legendaria, por desgracia, pero pues veamos qué nos puede salir. Y pues aquí voy a llevar la Valkyria, que pues las chozas no las uso. Y de épicas, a ver, el veneno pues ya me faltaría demasiadas cartas para subirla. Así es que creo que me voy a llevar el verdugo porque estaría a la mitad de cartas para poder subirlo de nivel. Para poder subirlo a nivel... Fue 5 y pues relativamente está bien. Abrimos aquí y bueno, en realidad esto quería empezar así este video, pero en realidad pues lo que se va a tratar de este video es cómo subir a arena Montepuerco, pues darles algunos tips de cómo poder subir. Y pues me pasaré, cuando termine de abrir este cofre, pues prácticamente me pasaré a la otra cuenta para poder... Pensé que era legendaria para poder subir. Y bueno, nos vemos en la cuenta baja. Y bueno amigos, ya estando aquí pues en mi cuenta pues relativamente baja, pues tuve que bajar hasta arena selvática y me he dado cuenta que desde aquí todavía se llena arena legendaria. Me he dado cuenta que todos usan bárbaros de élite, así es que a ver, pues nos vamos a tener que preocupar un poquito. Su torre era nivel 10, él era otro nivel 10. El que hace con espejo, no me lo pregunten por qué. Él es nivel 11, vaya, era un nivel 11. Y bien, y con gigante noble, que asco das. Bueno, él era nivel 9. Y bueno, este mazo... pues es el que voy a tratar de utilizarlo, a ver si funciona. Usaré de pues Miner Control y voy a utilizar, si no funciona, si pues veo que la cosa es un poco difícil, voy a utilizar el pues de clásico de Golem que me encanta demasiado porque en realidad subes mucho de copas. Y bueno, empecemos. Vamos a usar primero el de P.E.K.K.A. Veamos cómo nos va. Como estaba notando que se ve mucho gigante noble y pues bárbaros de élite, voy a llevar el P.E.K.K.A. para poder pues deshacerme de esas cosas que no, pues desde mi punto de vista no me gustan. Aquí viene con una bruja nocturna a nivel 2, o sea, ni siquiera yo la tengo, no la tengo en mi cuenta pues relativamente pues alta, se podría decir así, y él la tiene hasta nivel 2 y pensaba que se iba a deshacer de mi mago eléctrico, pero no. Bien, pues relativamente pues hemos jugado bien. Él pues obviamente me ha pegado, pues mi torre está más dañada, pero porque pues me saca un nivel y pues prácticamente por eso, pero en realidad yo se podría decir que le voy ganando. Esperemos si le podamos ganar para que demostrarles que pues estos mazos van muy bien. Porque pues si se dan cuenta, mi nivel de cartas pues da un poco de asco. Ahí están los bárbaros de élite, que pues no se me hace extraño que se esté jugando. El minero en este mazo, les digo, se puede usar para defender, para pues atacar, etcétera, etcétera. En este caso pues lo tuve que utilizar pues muy a las fuerzas para pues deshacerme de todos estos bárbaros de élite. Él pues lo está haciendo muy bien. Pero no, lo hizo muy bien. La verdad sí lo hizo muy bien. Pero como les digo, pues mi nivel de cartas pues no me está ayudando bastante. Pero se pueden dar cuenta que es un mazo que pues va muy bien. Aunque tenga las cartas pues muy bajas de nivel, pues me gusta cómo está yendo. Y no sé si jugar con un P.E.K.K.A. No, creo que voy a empezar con un mago eléctrico. Porque si se vienen con los bárbaros de élite, pues prácticamente me extermina. Aquí, bien, voy a lanzar este minero y veamos qué sucede.
Bueno, pues va a pegar. Pensé que iba a golpear primero el minero, pero veo que no es así. El veneno no lo he utilizado porque me quiero esperar un poco a ver qué es lo que pone. Ahí está. Justo lo que quería que pusiera. Y aquí, bien. El problema es que se está deshaciendo de mis cartas pues muy, muy fácil. Por el nivel de cartas prácticamente. Si no, pues prácticamente pues no tendría opción de jugar contra mí. No se crean, pero en realidad este mazo pues va muy bien. Incluso pues no sé si suba primero el video o suba primero de pues un mazo con este. Quería traerles el mazo de P.E.K.K.A, pero pues no pudo funcionar por unas cosas. Pero este mazo pues le tengo mucha confianza por la forma que se juega. Aquí creo que espero su bola de fuego. No, su bola de fuego no viene. Aquí estoy esperando ahora sí su bola de fuego. ¿Dónde está su bola de fuego? No la pone, no sé por qué. Aquí el veneno pues viene de maravilla. Me deshago. Creo que no me deshago de la bruja nocturna. Pero pues sí le voy a hacer. No sí me deshago. Ese esbirro pega. Y bien, aquí y aquí Aquí el golem de hielo. Para que no se deshace de los murciélagos. Pues vaya. Pero bien, aquí ya vamos con todo. Vamos a ver cómo sale. Está golpeando. Espero y llegue, que es la pandilla, eso. Nomás que está 800, no sé si pueda ganar. Está 400. Bien, quedan 20 segundos, no sé si pueda en realidad ganar. Pero al menos pues le di una gran batalla. No sé si gane. 9 segundos, 7 segundos. No sé cuánto queda. 3, 2, 1. ¡No! 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 No puede ser. Y se ríe No, es nivel... Hijo de su... O sea, es nivel 10, todavía se ríe y cosas así. No creo cortar esta partida porque en realidad pues... Pero bien, jugamos bien. Bien, ahora... Y bueno amigos, pues ahora pues utilizaremos este mazo que es de rotación rápido montapuercos. El problema es que pues los tengo a muy bajo nivel, pero pues veamos a ver cómo nos va. Aquí es rotar rápidamente, pues como no tienen ni idea pues el montapuercos. El problema es que pues nos toca contra un nivel 10 que se me hace raro que estén estas copas 2899, o sea, no sé qué hace aquí, no sé si pues hubiera bajado copas para pues hacer el cofre del clan, pero pues se me hace un poco extraño. Porque mago eléctrico a nivel 2 pues no es una cosa tan sencilla que digamos que se pueda conseguir. Aquí él creo que acaba de poner un zap en su mago, no entiendo muy bien. Pero pues como se acaban de dar cuenta pues prácticamente con pocas cartas y con poco elixir él me está defendiendo por su nivel de cartas. Pero bueno, vamos a intentar remontar la partida, aunque pues él no ha tocado mis torres, cosa que se me hace extraña. No sé qué planea hacer, no sé qué tiene. Y otro con golem. Veamos cómo nos va. Bien, aquí yo lo que voy a hacer es rotar mi montapuercos. Y veamos qué es lo que pasa. Aquí él pues lo hizo muy bien. El problema es que, bueno, está pegando... El montapuercos creo que va a pegar unas cuantas veces. Eso me viene fabuloso. Y veamos qué pasa. Aquí voy a poner una mosquetera para que le pegue ese mago eléctrico. Y pues no me esté afectando pues a mis tropas que están dañando a ese golem. Pues nos fue más o menos bien. Me esperaba un poco pues más de daño, pero pues desde mi punto de vista nos fue bien. Aquí voy a poner... No lo alcanzo a rotar. Así es que pues simplemente pues desperdicié uno de elixir. Creí que pues podía poner el montapuercos, pero pues nos fue bien porque ese no pega, ahí está, no pega. Y bien, simplemente con 2 golpes que dio, pues prácticamente pues me acaba de remontar la partida. Pero porque les digo, o sea, el nivel de cartas que tiene pues es un poco más alto de las copas que debería de estar aquí. Y pues eso es lo que me está afectando. Aquí voy a lanzar una bola de fuego, un predict, ahí está el predict, nos sale súper bien. Obviamente pues sí tienes que ver pues las cartas que él va a utilizar para pues antes usar un predict.
Si no, pues obviamente pues no va a salir, no lo puedes utilizar así nomás porque sí. Aquí falla su bola de fuego, así es que pues lanzo el montapuercos y lanzo el tronco. No creo que funcione otra vez el predict, así que... ¡Ah, no! ¡Sí funcionó! No me la creo. No me la creo ni yo mismo. 2 veces el predict. No sé por qué, pero... fue aposta, obviamente. Ya lo tenía todo planeado, obviamente no. No sé cómo ni cómo me salió, así es que... Hagamos como que pues nos salió aposta, pero bien, aquí... Bien, nos llevamos la partida. Dirían, pero pues ya estabas por la otra torre, pero pues no tenía el tronco en rotación y ya se iba a deshacer de mis montapuercos. Y bueno, ya estamos a 2933. Creo que nos faltan 2 partidas más por jugar. Y qué mejor forma que hacerlo con este mazo. 4 con 4. Dirán, es muy caro, pero no se siente. La verdad, defiendes muy bien, atacas muy bien. Y todas las cosas que, pues, ofensivo y defensivo lo hace muy bien este mazo. Siempre me ha gustado. Y veamos cómo sale. Aquí una bola de fuego. Aquí una bola de fuego. Viene bien, viene bien. ¿Sí lo usé bien? Sí, lo usé bien. Esa bola de fuego, la verdad, le quitó mucho elixir. Y veamos qué sale. Caballero al 12. ¿Qué diablos hace con un caballero al 12 con estas copas? 2948. Apenas yo tengo el caballero a nivel 12. O sea, wow. Me sorprende que pues estos tipos de niveles estén aquí. Y pues bueno, veamos a ver cómo jugamos contra él. Al parecer pues creo poder ganarla. Y vamos a intentar todo lo posible, pero pues uno nunca se sabe. ¿Por qué rayos me acaban de lanzar unas flechas a mi recolector? Creo que voy a lanzar un barril de duendes. No porque, bueno, sí gastó sus flechas, pero todavía no quiero poner un... ¿Qué diablos hace con eso? No sé. Él está un poco extraño. No me está llamando la atención en la forma que juega. Aquí voy a lanzar un tronco porque si me pega ese caballero, ese príncipe, perdón, me va a hacer demasiado daño. Y la neta, pues, a su nivel, prefiero evitar todo el daño posible que me haga. Así es que voy a intentar pues parar todos los golpes que dé. Aquí pues el gigante pues golpeó 2 veces, pero no le viene muy bien a él. Aquí el problema es que parece de cuentas bajas, que simplemente está rotando porque pues sí. Así es que pues me hace poner el golem y pues a ver cómo nos va. O sea, el daño que me está pegando es increíble. O sea, prácticamente ni toqué su torre con su nivel de cartas. Me sorprende mucho este compañero. Pero pues bueno, vamos a intentar remontarle. Aunque no sé por qué lo digo, pero en realidad sí yo soy el que está ganando. Pero me preocupa mucho su nivel de cartas. Y sí, aquí es justo cuando me empata y me va a ganar. Simplemente porque su nivel de cartas ya pues prácticamente me está afectando mucho. Aquí una bola de fuego muy a la defensiva. No sé cómo hacer para poder pues ganarle. Prácticamente, no sé si tiene flechas, eso sí, sé que tiene flechas, pero no sé cómo. Aquí pues lo hice bien. Eso es lo que quería hacer anteriormente, pero no me salió. No sé si pueda defender eso bien. Bien, está tirado, ahí está, nos llevamos la partida. No estaba pensando en la torre, yo estaba pues viendo que la bola de fuego ya estaba pues simplemente a lanzarla y pues deshacerme de su torre, pero no me di cuenta que pues prácticamente mi barril de duendes me salvó. Amigo, la neta, ¿qué pedo? ¿Qué haces en estas cartas? Digo, en estas copas. No la armas, amigo mío. Y bien, no sabré cuántas partidas pues les voy a poner porque pues se puede alargar mucho el video. Pero como se pueden dar, pues ya estamos a una partida de subir a arena legendaria. Y pues lo voy a hacer con pues mi mazo favorito, que es pues del de Golem. Lo voy a intentar pues otra vez jugar. Y pues a ver cómo nos va. Les digo, por mi nivel de cartas, pues no puedo jugar muy bien con los otros mazos, pero va muy bien, la verdad. Son mazos que pues son para subir de copas. Y bien, vamos a empezar. Y pues lo que he notado mucho, pues para subir
a Arena pues Montepuerco en este caso, pues es que se está viendo muchos niveles 10. Que la verdad, o sea, la idea que si te tocas con un nivel 10, pues no, que no te dé pues miedo. En realidad, pues a la mejor él no sabe jugar o cosas así. Aquí, como se pueden dar cuenta, él me quiso activar la torre del rey, pero no lo supo jugar muy bien ese tornado. Les digo, en realidad muchas personas de las que están aquí, pues no, todavía no saben jugar mucho, pues bien. Entonces, pues la idea pues es de decirles yo también cómo es que en realidad se juega ya estando en arenas pues altas. Y pues aunque el nivel de cartas de esta persona pues estén altas o te topes con personas que la verdad se ve que pues le meten a las gemas o etcétera, etcétera, pues en realidad pues muchas personas por lo mismo pues meten gemas o cosas así porque pues no les resulta mucho los mazos o cosas así y pues se van a la opción de pues subir las cartas y obviamente pues así subes un poco más rápido. Obviamente pues no es una crítica o cosas así, sino pues es una opinión que estoy dando. Y aquí pues se pueden dar, pues me viene con todo. Me viene con un verdugo que la verdad no me viene muy bien. Así es que me voy a tratar de deshacer de él. El verdugo siempre hay que, del lado contrario de la hacha, hay que poner las cartas que vas a poner. Si se dan cuenta, obviamente pues el counter perfectísimo de la horda de esbirros, pues es el verdugo, pero yo lo pude defender con una horda de esbirros. La idea es poder defender bien y hacer un buen ataque. Si se pueden dar poco a poco, pues ya le voy tocando la torre y él ni siquiera pues me la ha tocado. O sea, prácticamente fue un golpe de mago, pero porque yo lo decidí. Aquí me viene un poco fatal, no sé qué vaya a hacer. Aquí voy a poner creo que era un poco, vaya, esa bola de fuego. Esa bola de fuego, la peor bola de fuego que he lanzado. Pero bien, todo sea por defender. Su torre ya está en 1100. Y bien, es lo que les digo. Aquí como sé que viene el verdugo, entonces el golem lo voy a poner aquí para que la horda de esbirros la coloque aquí. Entonces de esa manera pues pueda defender bien. Nomás que hay que esperar hasta que dé el primer hachazo. Aquí un error mío. No me esperé al mago. Y creo que lo va a hacer muy bien. Y creo que puede ser hasta torre. Porque prácticamente pues ahí sí defendimos muy bien. Quiso utilizar el clon, se quiso venir un poco arriba, pero bien, nosotros lo hicimos muy bien. Y pues nosotros ahora toca nuestro momento de hacer nuestro push y venirnos arriba. Y les digo, no, por mucho que vean que él tenga legendarias, que las tenga incluso a nivel 2, porque pues ya las partidas que llevo jugando, pues me ha tocado que tiene cartas al nivel 2 y cosas así. Y pues no hay que por qué agüitarse, porque pues la verdad, la idea es saber utilizar los mazos perfectamente, saber pues... No, tampoco no te tienes que pues venir pues de agüita o cosas así, porque en realidad pues para entenderlo un mazo pues en realidad sí tardas mucho. O sea, al principio sí a lo mejor de que sí me está funcionando o sí me gustó el mazo que está utilizando, pero nos llevamos la partida. Y como les digo, o sea, yo antes cuando me salió mi primera legendaria fue el Chispitas y luego fue el tronco y luego fue el minero. Entonces no sabía qué, o sea, me gustaba mucho como jugaban en ese tiempo, era pues que se jugaba mucho el Miner Control, me gustaba mucho. Y la verdad pues empecé perdiendo demasiadas copas, demasiadas. Pero ahora pues gracias ahí está, Arena 10, Arena Montepuerco. Y bien, les digo... no, aquí no es. Les digo, yo empecé perdiendo demasiado. No lo supe jugar. Y pues muchas veces es lo que les digo. O sea, adáptense a las cartas que les gusta utilizar más. Así no va. Va aquí. Lo hago aquí. Y como pueden ver, pues se acaba de terminar la temporada. Y sigo utilizando. No me aparece, pero sigo utilizando el minero. Lo pueden observar. Me encanta mucho el minero. Prácticamente pues con él llegué a liga y me encantó, siempre me ha gustado. Y bueno, no sé si jugar otra partida para seguir. Bueno, sí, vamos a jugar.
una partida para seguir explicándoles pues como pues algunos consejos, no sé si les funcione o cosas así, pero les digo, adapten su mazo, porque supongamos, el mazo de Miner Control que yo he estado utilizando ya desde hace mucho tiempo, pues prácticamente era con mago eléctrico, y yo en ese tiempo pues no tenía el mago eléctrico, pero ya hace poquito pues me salió y lo quise adaptar y pues no me llamó mucho la atención. Entonces, ¿qué fue por lo que opté? Por lo que opté fue utilizar el mago normal. También es una carta que siempre me ha gustado, que muchos pues no les gusta, no les llama la atención, pero a mí sí me ha gustado, o sea, desde un principio pues me ha llamado mucho la atención, me ha gustado y pues desde ese momento pues ya la mayoría de los mazos pues trato que esté en ese mazo. Y bien, aquí pues nos está haciendo mucho daño, pero pues yo ya le tengo un golem colocado, un mago eléctrico desde atrás. Y aquí se deshace, y sí, incluso él se ríe. Pero bueno, la idea no es de eso, sino que pues seguir explicándoles. Y como les digo, la verdad pues me gusta mucho lo que es todo ese tipo de mazos de rotación rápida. Pero en este mazo, como lo que he notado mucho, es que se ve muchos bárbaros de élite, mucho gigante noble, muchos mazos pues extraños, ese tipo de mazos. Entonces lo que yo trato de hacer pues es que este mazo viene muy adaptado a los mazos que están utilizando. Y pues es un mazo que en realidad pues se puede jugar muy bien. Aquí pues él lo está haciendo, es pues excelente, pero no olvidemos que él es nivel 10, no es una excusa, pero pues su nivel de cartas o cosas así, pues sí afectan en ocasiones bastante, porque pues en una anterior partida sí fue como que el golem ni siquiera llegaba a la torre por su nivel de cartas, por mi nivel de cartas y cosas así. Entonces pues sí es algo que afecta aquí. Ya me da la oportunidad de utilizar esto. Entonces ya puedo poner, les digo, ahí está el zap. Se deshizo de mi pandilla, pero un dato importante, él prácticamente me dejó el barril solo y yo me deshago de todo eso, me deshago de su porquería, no sé por qué el golem, o sea, que acaba de activar la torre del rey, no me digan por qué, o sea, esta partida está un poco marihuana, no sé por qué rayos está activando la torre, pero bien, no entiendo muchas cosas. Aquí un zap, les digo, ese zap no sé si lanzarlo, sí, lo voy a lanzar. Voy a observar si... El problema es que no sé si le puedo empatar la partida. Se queda 113 y se queda 17 de vida. ¿En serio? ¿En serio? Y bueno amigos, al punto que pues quiero llegar es que prácticamente los mazos que les traigo pues son demasiado buenos. A mí me gustan mucho. La verdad, pues les estoy dando tres opciones muy buenas. Que prácticamente es uno de rotación rápida de montapuercos. Es otro de golem, que es mazo pesado, pero se defiende muy bien. Y el otro, que es el Miner Control con P.E.K.K.A, que también se defiende muy bien. Pero de esos tres, ustedes lo pueden adaptar a su manera. ¿A qué es a lo que me refiero? Que supongamos, yo tenía un mazo. Bueno, antes se puso en el meta muy o sea, se puso el Miner Control. Entonces, a mí me encanta, o sea, yo quería aprender cómo jugar el Miner Control, cómo saberlo usar, etcétera, etcétera. Entonces yo me decidí pues a jugar un mazo. El mazo tenía mago eléctrico, pero a mí no me gustaba el mago eléctrico en ese momento. Entonces lo que me decidí es cambiar ese, ese mago eléctrico por un mago normal. ¿Por qué? Porque no sentía que el mago eléctrico defendiera bien las hordas de esbirros, ni el ejército de esqueletos. Tal vez el ejército de esqueletos sí. ¿Por qué? Porque pues al momento que lo ponemos, pues lanza el zap. Entonces ahí saldría bien, saldría muy bien jugado. Pero contra horda de esbirros o cosas así, no me gustaba. Entonces decidí poner un mago y así se deshacía de toda la porquería que me ponían. Y gracias a eso, pues gracias a ese mazo que yo adopté a mi manera, pues subía a Liga pues Combatientes 1. Entonces siempre me gustó mucho ese mazo. Creo que tenía desde las 3800 copas a 4100, pues lo he utilizado. Y es uno de mis favoritos.
Pero supongamos, en este tipo de copas, les traje tres mazos que se adaptaran a los tipos de mazos que se están jugando ahora. Obviamente está plagado de bárbaros de élite, de gigantes nobles, etcétera, etcétera. Entonces dirán, este mazo no va, pues no, a lo mejor no va bien contra bárbaros de élite o gigantes nobles, pero en realidad sí va muy bien. Ya me ha tocado muchas veces que lo juego contra ellos y la verdad hasta 3 coronas les hago. Si se pueden dar cuenta aquí, pues vamos a hacer, ya llevamos 2 coronas como quien dice. Y otra cosa que también les digo, no, que no, o sea, no se echen para atrás si se topan contra un nivel 10. Aquí, como por ejemplo, él me saca un nivel y ya ni siquiera está jugando, ya se rindió prácticamente. ¿Por qué? Porque no tenía nada que hacer contra mí, porque es un mazo muy bueno que yo ni siquiera lo dejé tocar. Él tenía mi counter, se podría decir, ¿por qué? Porque es un mazo de rotación rápido de montapuercos. Que yo en el momento que ya ponga mi primer golem, él ya me rotó tres montas. Entonces, él me dio de haber al menos tirado una torre. Pero no sabe, no lo supo jugar. Y es lo que les digo. Tienen que, o sea, si les gustan los mazos que les traigo, pues está bien. O sea, yo encantado de que lo estén jugando. Porque pues sé que les estoy trayendo buenos mazos. Pero también, supongamos, no les gusta el P.E.K.K.A. Pues lo pueden cambiar por un caballero o cosas así. O sea, si lo tienen también a muy bajo nivel, lo pueden acoplar el mazo a las cartas que les guste, a las que más les guste. Supongamos, este es el mazo que les decía. Incluso antes no tenía el tronco y yo lo adapté con el SAP. Pero el tronco, dirán, pero el tronco no da aire. Pero no sé, o sea, tiene algo que me gusta más porque supongamos las princesas, si es nivel 2 y el SAP lo tengo a bajo nivel, va a seguir pegándome a la torre y voy a tener que gastar más elixir. En cambio el tronco si se deshace de esas princesas. Y por eso lo quise adaptar. Y pues cada quien, ustedes pueden adaptar su mazo que les guste. Este mazo también pues es el que gracias a él pues subí a las 4100 copas. Este mazo, pues no lo he jugado, simplemente lo vi, me agradó y pues lo copié, pero supongamos, este es el mazo de montapuercos que tuvimos una partida pues muy interesante con él. Y la verdad va muy bien, el problema es que mi montapuercos es nivel 6, mi bola de fuego es nivel 6, mi mosquetera es nivel 6, o sea, son cartas muy bajas, pero que aún así jugamos contra un nivel 10 y le pudimos ganar. Y le hicimos pues varios predict y cosas así, pero ese es su punto y aparte. El punto es a lo que voy, que si saben jugar ese mazo y les gusta, porque también les tiene que gustar, porque simplemente si se está jugando en el meta y porque está en el meta lo están jugando, pues prácticamente pues no les va a ir muy bien. O tal vez sí, pero el mayor tiempo, las mayores partidas, pues no la van a jugar a gusto. ¿Por qué? Porque pues muchas veces, porque pues nomás está en el meta. El punto es que también les guste este mazo. Este mazo yo también lo adapté a mi manera. En vez del tronco tenía el sap. En vez del mago eléctrico tenía la bruja. Y en vez de la pandilla de duendes tenía el ejército de esqueletos. Pero supongamos, yo puse la pandilla de duendes. ¿Por qué? Porque todavía, si me vienen contra un sabueso de lava, pues tengo tres goblins de lanza. Entonces eso me va a ayudar pues mejor. Ah, no, que ya son dos. Sí, son dos. Pero el punto es que ya tengo más para defender a ese sabueso de lava. Y como les digo, es adaptarlo a su manera. Es ver o sea, qué es lo que quieres jugar y cómo lo quieres jugar. Pero recuerden, siempre deben de tener una win condition. La mayoría de los mazos tienen pues el tronco, un veneno para llegar a la torre. Porque si he jugado con mazos que ni siquiera pues tienen un daño que pues llegue a la torre. Y es muy dificultoso. Supongamos que no tengan una bola de fuego, un cohete o cosas así. Pues se batalla más. Pero yo recomiendo siempre. Si se pueden dar cuenta, pues la mayoría de las veces es tronco y veneno. Porque ya lo tengo bastante jugando pues lo que es el tronco y el veneno. Pero la bola de fuego antes lo utilizaba mucho y me viene súper bien. Un dato importante, la bola de fuego, vamos a ver si nos sale. Es que si cuando venga una tropa, supongamos, vamos aquí de práctica. Creo que él no va a hacer nada. Bueno, es
de práctica saben que es una porquería aquí. El bot no sirve que digamos muy bien. Pero aquí, supongamos, me pone el mago. Yo pongo la bola de fuego. A ver si me sale así y lo echa para atrás. Entonces el mago de aquí a que adelante otro paso más, va a tardar en lanzar la bola, digo, sí, su bola de fuego, lo que lance. Entonces, mi torre de arquera se va a deshacer de ese mago. No sé si pues lo tengan, pues como no lo sabían o cosas así. Pero pues es un dato importante que lo sepan. Porque así pues te puedes salvar de un golpe y te puedes salvar de que te deshagan de esa torre. Y pues no sé qué consejo más les diría. Les digo, estos mazos a mí me encantan mucho. Me gusta incluso jugarlos en torneo, jugarlos en ladder para ver si funcionan. Y siempre me han gustado. Y creo que pues espero y les funcione. Y nos vemos en la próxima. Y hasta luego.